Buenos días, distinguida audiencia. La sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia les da la cordial bienvenida a este interesante webinar titulado Análisis del nombre geográfico propio de los accidentes hidrográficos de la cascada de San Rafael. El webinar es gratuito, sin embargo, si desea recibir un certificado digital por su asistencia al taller, este tiene un costo de $3. Los detalles del proceso estarán en el chat. Este webinar será presentado por el ingeniero Alexander Fabián Vinuesa Villacrés. El ingeniero Alexander Fabián Vinuesa Villacrés es servidor del Instituto Geográfico Militar en la División Cartográfica. Es ingeniero geógrafo y del medio ambiente de la Escuela Politécnica del Ejército de Ecuador, ESPE, y máster en Sistemas de Información Geográfica con experiencia en Sistemas de Información Geográfica, levantamiento de información en campo, geoportales y plataformas OpenGeo. El objetivo de este webinar es dar a conocer el procedimiento para la actualización y análisis de nombres geográficos. La presente disertación se enfoca en la exposición del caso puntual de la cascada de San Rafael como ejemplo del análisis y procesamiento de nombres geográficos. Este webinar tendrá una duración aproximada de 20 minutos para luego ser ampliado en la etapa de preguntas y respuestas. Queremos recordar a nuestra distinguida audiencia que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.ipgh.gov.es y también mediante nuestras redes sociales. Esta presentación estará colgada en nuestro canal de YouTube IPGH Ecuador. Y no olviden que pueden formular sus preguntas a través del chat. Por favor, solicitamos a los presentes nos ayuden llenando una breve encuesta con el fin de mejorar nuestros eventos online. El link estará disponible en el chat. Por favor, mantener su micrófono y su cámara apagados para una mejor transmisión. Sin más, démosle la bienvenida al ingeniero Alexander Fabián Vinuesa Villacrés. Muy buenos días. ¿Cómo está, Oscar? Buen día con todos. Por favor, el primer objetivo, vamos a comenzar con la exposición de los nombres geográficos. Voy a compartir la pantalla. La exposición trata de nombres geográficos propios, análisis y actualización. Caso práctico, análisis de los nombres geográficos propios de los accidentes hidrográficos de la cascada de San Rafael. El objetivo de esta exposición es informar también a la ciudadanía cómo es el procedimiento normal de nombres geográficos dentro del Instituto Geográfico Militar, cuál es su metodología y plasmarlo en un caso práctico. Dentro de nuestra metodología tenemos un manual interno versión 2.0, el cual estamos aplicando actualmente. La metodología de nombres es el dato primordial, va a ser formar una geodatabase puntual con todos los elementos cuya nomenclatura sea considerada como cartografía básica. El primer paso es georreferenciar las fuentes. Nosotros, como productores de cartografía, tenemos un bagaje histórico bastante amplio respecto a toda la información levantada durante varios años, durante toda la vida institucional del IGM. Por tanto, tenemos una información que debe ser respaldada e históricamente almacenada para lograr tener una base de datos de nombres consolidados. Nuestro primer paso es georreferenciar las fuentes. La creación del punto se debe crear el punto del objeto cartográfico en una geodata base de nombres con todos los datos de las fuentes disponibles, como les comentaba. Tenemos datos históricos del IGM desde los años alrededor del año 30, de 1930, hasta la actualidad y los proyectos que estamos desarrollando. Todos estos datos, al ser nombres geográficos, deben ser almacenados históricamente. Tenemos registros desde las primeras cartas, todas las ediciones y a todas las escalas. Este es el objetivo de nombres geográficos. Y como segundo paso, también tenemos fuentes de otras instituciones estatales.
Como les había mencionado, las instituciones estatales nos proveen información. En este caso tenemos alrededor de 15 fuentes con las cuales trabajamos. Es importante recalcar también que en el tema limítrofe, tanto en límites provinciales, cantonales y parroquiales, vamos a tener información oficial. Los únicos nombres oficiales a nivel nacional son los que se encuentran inscritos en los registros oficiales y en este caso son de creación de provincias, cantones y parroquias. Estos son mandatorios. Estos deben constar tal como se encuentran inscritos en el registro oficial. Por tal motivo, esta es la primera fuente en ser validada. Todos los límites provinciales, cantonales y parroquiales, claro, de existir. La gran mayoría existe provinciales, cantonales y los parroquiales en su mayoría, más no existen de todos. Como segunda fuente tenemos la información básica del IGM, como tendríamos fotografías aéreas clasificadas. Las fotografías aéreas clasificadas eran producto de la toma de fotografía aérea y la inspección en campo, ya que rememorando un poco la historia del IGM, cuando se levantaba la información, a escalas menores. Por ejemplo, teníamos fotografía a escala 50.000 y el nivel de detalle de terreno no era muy amplio. Entonces, para confirmar los elementos, teníamos que salir a campo, hacer una inspección, verificar cuáles eran los elementos y en conjunto levantar el nombre geográfico. Entonces, este producto de trabajo en campo de todos los años del IGM están registrados en las fotografías clasificadas. Cartografía de varias escalas y ediciones también como fuentes. Estamos hablando de cartas topográficas y cartografía digital. Proyectos que se han desarrollado desde el 2011 hasta la presente fecha y las cartas topográficas en todas las ediciones. Como instituciones públicas, a nosotros tenemos varios proveedores de información como es el INEC, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. En el caso del INEC tenemos varios objetos que han sido proporcionados por el INE que nos dan un mayor nivel de detalle, tanto como son poblados, barrios, sectores, urbanizaciones, por el mismo hecho de su planificación para el levantamiento censal. El Ministerio de Educación nos aporta con todo lo que son instituciones educativas. El Ministerio de Salud Pública con todo lo que son hospitales, centros y subcentros de salud. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos va a aportar con la vialidad, nombres de vías y otros datos importantes y relevantes como, por ejemplo, el tipo de vía, tipo 1, dependiendo todas las condiciones de la vía. El CONALI, como les comentaba hace un momento, también está el tema de límites provinciales, cantonales y parroquiales. Senagua también nos aporta con los cuerpos de agua más importantes dentro de toda la cartografía. El Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, que también nos provee todo lo que es el tema de campos petroleros, instalaciones energéticas, varios temas que nos provee. CENESID, bueno, el MINTUR y CENESID son información turística y son temas temáticos, pero aún así son importantes para nuestra cartografía. El ECU 911, que también posee información actualizada y han colaborado con nosotros. Los GAT provinciales, cantonales y parroquiales. Ellos son las fuentes más fidedignas ya que trabajan en el territorio directamente. Actualmente estamos incorporando la información de servicios web de mapas. Lo que quiero decir con los servicios web, estamos consumiendo información de los servicios web. La gente publica, hace aportes y nosotros, mediante esta información nueva, tenemos de cierta forma un indicio de que existe nuevos objetos cartográficos los cuales debemos levantar. Con la misma información validamos, recorremos el campo y verificamos si esta información es cierta. Y si de ser cierta y validada por nosotros, la incluimos en nuestros mapas. En los servicios web de mapas utilizamos Google Maps, Google Street View, OpenStreetMap, Waze y Bing Maps para obtener información y poder conocer de cierta forma qué información nueva se ha generado en el territorio. Posteriormente a todo esto tenemos un análisis de gabinete y campo.
El análisis del objeto cartográfico se realiza tanto en nombre, escritura, ubicación, omisión, comisión y respecto a todas las fuentes para determinar el nombre propio del objeto. Esto quiere decir que hacemos un barrido de todos los nombres, determinamos el nombre propio, siempre y cuando estos sean coherentes en su nombre, en su escritura, en su ubicación. Y como les comentaba hace un momento, si existe omisiones o comisiones. Es decir, si no existe un nombre o un nombre ya dejó de existir, debe ser retirado de la base. Después de este análisis se determinan las inconsistencias. Las inconsistencias dentro de nombres geográficos son consideradas como son las fuentes que no se puede incluir, definir un nombre propio. ¿Por qué? Por estas diferencias que les comentaba antes. Existen diferencias en nombre, escritura, ubicación. No existe ese nombre solo en pocas fuentes o ya no existe el nombre en las fuentes más actualizadas. Estas inconsistencias son resueltas en campo. Esto quiere decir que nuestros técnicos van, realizan el recorrido en campo, entrevistan a las personas. Mediante la entrevista se logra tener una información fidedigna de los moradores. Nosotros levantamos el nombre propio. ¿Esto qué quiere decir? Es el nombre culturalmente establecido por la población del sitio. Este es el nombre propio. Entonces nosotros lo realizamos mediante entrevistas después de haber analizado todos los documentos que tengamos. Y las entrevistas se realiza mínimo a 5 personas y que sean fuentes fidedignas, que tengan varios años viviendo. Se considera por lo menos 5 años para arriba que hayan vivido en el sector para que conozcan. Y por lo general de las visitas en campo, nosotros tomamos contacto primero con las juntas parroquiales, con autoridades cantonales, con autoridades locales, con el fin de establecer informantes claves para nuestro levantamiento y poder obtener la información de la manera más pronta y de la manera más fidedigna posible. Posteriormente, con todos estos datos que hemos recopilado, debemos incluirlos en una geodatabase nacional. El mantenimiento de la geodatabase de nombres geográficos. Como les comentaba, recopilamos los datos, los supervisamos, validamos que se encuentren bien otra vez en gabinete, supervisamos todos los datos y estos son incorporados a la geodatabase de nombres, que es una geodatabase nacional. Por el momento tenemos el proyecto actual que estamos desarrollando, el proyecto Multiescala 2018, que comenzó en el 2018, y estamos incorporando toda esa información a nuestra geodatabase. También es importante, como les mencionaba, llevar el registro histórico. Nuestra geodatabase tiene todos los campos, desde las primeras ediciones de las cartas hasta los proyectos actuales. Y la metodología será actualizarla año a año con una red de colaboradores que estableceremos con las instituciones públicas, privadas y particulares que quieran aportar en esta iniciativa, siempre y cuando serán validadas por el instituto para ser incluidos en la cartografía base. En general, esta es la metodología que se plantea. Les hablaba sobre la geodata base de nombres geográficos. Esta es una geodata base de geometría puntual. Como les mencionaba, en cuyos atributos se guardan los datos históricos de los nombres propios de acuerdo a las fuentes. Aquí se van a guardar también las inconsistencias resueltas en campo, el nombre propio actual y la justificación de dicho nombre. Como podemos ver, tenemos el nombre de la carta, sus siglas, coordenadas del punto, la edición, primera edición de 25,000, segunda edición de 25,000, todos los temas. Tenemos la fotografía clasificada y tenemos el NAM, que sería el nombre que se lo conoce actualmente. Igualmente tenemos la observación que generamos cuando se genera el nombre. Esto quiere decir, tendremos un nombre particular para cada objeto y su justificación. Si se encontró en registros oficiales, si se levantó en campo en tal año, y estos irán almacenados en nuestra base. El caso práctico, la cascada San Rafael. Como ustedes conocían, se dio un caso de erosión regresiva en la cascada, lo cual ocasionó que el flujo de agua decrezca considerablemente.
Para este análisis se procedió a homologar los nombres y analizar las fuentes. Como les comentaba, primer paso, georreferenciar las fuentes. Analizamos todos los accidentes hidrográficos dentro del área de influencia de la cascada de San Rafael. Como podemos ver, como les mencioné hace un momento, nuestra primera fuente son los registros oficiales. Dentro de los registros oficiales y concluyendo que la cascada San Rafael está dentro de límites provinciales, igual sus accidentes hidrográficos, se analizó el registro oficial número 127 de creación de la provincia de Sucumbíos de febrero 18 de 1989. Eso nos aportó con información concluyente para definir todos los accidentes geográficos, acompañados de una fotointerpretación. Al hablar de fotointerpretación estoy mencionando que mediante la experiencia y la pericia de los técnicos se procede a analizar fotografías, los pares estereoscópicos, se analiza tanto las ortofotos y de existir se analizan también las fotografías aéreas y los pares estereoscópicos para ser analizados en 3 dimensiones. Se analiza dónde nace el río, siempre se establece un punto naciente, el medio y la desembocadura. Entonces, se procedió a hacer esto con todos los accidentes hidrográficos. También acompañado con el análisis de la información del IGN, en las cuales se involucraban las cartas históricas del Nevado Cayambe, el Cerro Saraurco, el Reventador y las Palmas a unos 50,000. Se identifican las formaciones del río Salado hasta desembocar en el río Quijos y la continuidad del río Quijos. Y también para tener información más actualizada se utilizó servicios web de mapas para confirmar información y también fotografías satelitales. Se trabajó con Google Maps, Google Street View. Como resultado de todo este análisis, se determinó la naciente del río Salado. También tenemos la naciente del río Salado, su continuidad y su desembocadura. También se analizó el resto de accidentes geográficos como fue el río Quijos, la desembocadura del río Quijos. Como podemos ver y se mencionaba hace un momento, se comenzó a analizar el río Salado y se analiza la naciente. En este caso se determinó mediante fotointerpretación y registros oficiales que la naciente de este río es en la unión de los ríos Azuel y Clavadero y tenemos en la ley de creación de Sucumbíos. Se sigue mediante fotointerpretación la continuidad del río, también se continúa aguas abajo hasta el río Quijos, donde se menciona que es la desembocadura del río Salado en el Quijos y continúa el río Quijos. Este tema también es complejo porque debe ser fotointerpretado y también debe analizarse los registros oficiales. Por eso se determina que quien continúa es el río Quijos. Y está en el registro oficial de creación de la parroquia Santa Rosa. Igual el río Machayacu se identifica su recorrido aguas abajo. También se habla del río Coca, igual que desemboca en el río Quijos. Y finalmente el río Quijos, que se analiza cuál es el que interviene directamente en la erosión regresiva de la cascada San Rafael. Este es todo el análisis que se realizó para determinar los nombres geográficos implicados en la erosión regresiva de la cascada San Rafael. Muchas gracias. El micrófono, estimado Oscar. Un agradecimiento especial al ingeniero Vinuesa por su magnífica presentación y por compartir con todos nosotros sus conocimientos. A nuestra distinguida audiencia, por favor, si tienen alguna pregunta con respecto al tema, formularla a través del chat. Bueno, tenemos una pregunta. ¿Qué sucede cuando nos
no se encuentra la información de nombres geográficos en registros oficiales o documentos legales. Gracias, Oscar. Al no existir un nombre oficial dentro de toda la documentación legal, el procedimiento es analizar las fuentes históricas y de no poder determinar ningún nombre propio y ser concluyentes en el análisis, el objetivo es determinar su nombre propio en campo. Se debe realizar la validación de este con las fuentes históricas y se procederá también a validarlo en campo. Gracias. Gracias a usted, ingeniero. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre nombre oficial y nombre propio? Primero hay que establecer que el nombre oficial es el que se encuentra inscrito en registros oficiales o documentación legal que ampare esta inscripción bajo cualquier registro. Es importante mencionar que como autoridad en el Ecuador no se ha establecido ninguna institución que sea partícipe o que lidere el tema de nombres geográficos oficiales. Más, al IGM se le ha dado la misión de levantamiento de nombres geográficos propios. Hay una gran diferencia, ya que el nombre oficial es el establecido, es el establecido legalmente, mientras que el propio es el conocido y el culturalmente establecido por la población del lugar. Una vez que se tengan los nombres propios, podría establecerse los oficiales inscribiéndolos legalmente. Pero este paso es el que se plantea a futuro para que exista una sola nomenclatura en el Ecuador y se pueda tener una fuente confiable, una fuente verídica y legalizada de nombres geográficos. Gracias. A usted, ingeniero, una pregunta de mi parte. ¿El Instituto Geográfico Militar dispone de algún repositorio de topónimos? Sí, justamente tenemos actualmente en el Geoportal tenemos la herramienta Nomenclator donde puedes buscar los nombres geográficos y tienes toda la información, no simplemente como un visor geográfico que tú tienes una herramienta gráfica, sino también una herramienta que puedes buscar por texto los nombres geográficos, analizarlos dónde están, establecer ciertos patrones de los nombres y es una muy buena herramienta ya que puedes utilizarlo para generar información, puedes almacenar información, tal cual como se hace en un geoportal y consumirlo igualmente como un servicio web de mapas. Gracias. Agradecemos a nuestra distinguida audiencia y a nuestro expositor por tan magnífica presentación. Creo que es todo por el día de hoy y les esperamos a nuestra audiencia continúen en nuestra compañía en nuestros webinars que tenemos programados durante todo el año. Un buen día para todos. Gracias, ingeniero. Buen día, gracias.